vamos a comenzar. Sí. Unas breves palabras, luego el profesor Marcelo Alarcón va a presentar al profesor Bello. Para dar un poquito el contexto de estas conferencias asociadas al Instituto Nacional de Geriatría de México, compartirle a los colegas y las colegas que se han ido sumando a esta conferencia, que hace algunos meses tomamos contacto con el director del Instituto Nacional de Geriatría, el doctor Luis Miguel Gutiérrez, quien gentilmente aceptó colaborarnos, ayudarnos a avanzar en este proyecto de centro interuniversitario en envejecimiento saludable, y delegó en la doctora Carmen García, que es directora de investigación del instituto, la coordinación de esta relación instituto-INGER con este centro de interuniversitario que, dicho sea de paso, para información para doctora García y doctor Bello, incluye a 15 universidades estatales, públicas de Chile. En total son 18. Y en ese contexto, con la doctora García coordinamos 6 conferencias de aquí a final de año. Y esta conferencia la va a dictar el doctor Omar Bello. Carmen, si quisieras dar algunas palabras asociadas a este inicio de conversación, interacción que hemos iniciado, por favor. Muchísimas gracias, señor. Pues es un gusto estar aquí y estar en el arranque de este bloque de conferencias que se han preparado con mucho entusiasmo. Hemos estado trabajando ya de tiempo atrás, ustedes y nosotros, en esta red de investigación sobre envejecimiento que ha tenido sus altas y bajas, pero finalmente la colaboración continúa. Y ojalá que estas sesiones sean, digamos, motivo de mucho intercambio, de mucha discusión, para poder establecer vínculos en estas áreas de investigación que se les van a presentar por parte de los investigadores del equipo del instituto. En este caso, a mí me parece extraordinario que la primera conferencia sea dada por el doctor Bello, porque el doctor Bello es uno de nuestros jóvenes investigadores que tiene una carrera ya brillante, pues en bastante, con una producción científica muy adecuada, con una línea de investigación muy interesante. Entonces estoy segura que les va a compartir ideas muy interesantes. Es un gusto estar aquí. Desafortunadamente no puedo estar en toda la sesión, pero me hice el momento de que quería estar en el arranque, así es que muchísimas gracias, doctor Palomo, doctora Alarcón, por esta invitación, y estamos aquí con mucho gusto y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora García. Por favor, nuestros saludos al doctor Luis Miguel Gutiérrez, director de INGER. ¿Cómo no? Ahora, gracias. Ahora el doctor Marcelo Alarcón presentará al doctor Omar Bello. Bueno, el doctor Omar Bello es investigador clínico, él es de profesión médico y tiene el grado de doctor, es especialista en estadística aplicada, él es investigador del Instituto Nacional de Geriatría en la Ciudad de México, y su trabajo está relacionado con el envejecimiento y su interacción con enfermedades metabólicas, como por ejemplo la insulina, la diabetes tipo 2 y la obesidad. Y precisamente esto está asociado a inteligencia artificial, de cómo él identifica algunos patrones metabólicos y con su posible aplicación a la medicina personalizada. Entonces ahora vamos a escuchar la conferencia del doctor Bello. Muchísimas gracias, doctor Alarcón, doctor Palomo, por la invitación, y muchísimas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Voy a proceder a compartir pantalla para empezar propiamente la presentación. Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por incluirme dentro de este ciclo de conferencias que espero sea muy productiva y nos ayude a identificar posibles líneas de interés común donde pudiéramos ya sea entablar diálogo o establecer colaboraciones interinstitucionales que pudieran enriquecer algunos de los conceptos que vamos a estar trabajando
en las diferentes áreas de investigación. En particular, a mí me interesó enfocar esta plática en hablar sobre los retos que existen en función de estudiar la interacción entre el proceso de envejecimiento y las enfermedades crónicas no transmisibles. Yo durante mi doctorado me dediqué a estudiar un poco sobre cómo las enfermedades metabólicas podían tener un impacto directo en las enfermedades relacionadas a la edad y cómo esto se puede ver afectado en diferentes enfermedades. Muy particularmente en mi doctorado me enfoqué en demencia. Les voy a presentar más adelante el resultado de uno de los trabajos que se hizo específicamente en diabetes. Pero justamente cuando uno estudia envejecimiento, desde luego ustedes lo saben igual que yo, uno de los grandes problemas surge de tratar de desenmarañar qué tanto del proceso que estamos estudiando se debe a las propiedades fisiopatológicas de la enfermedad que estamos estudiando y qué tanto genuinamente se puede deber a un proceso de envejecimiento. Entonces, en los siguientes minutos me gustaría tratar de identificar precisamente estos puntos y dónde podemos encontrar algunas áreas en común que nos ayuden no solamente a generar preguntas que sean relevantes dentro del campo, sino que también nos ayude a identificar metodologías que puedan ser novedosas y que puedan romper hito en el estudio de las enfermedades metabólicas, sobre todo en países donde nosotros sabemos, tanto Chile como México, tienen epidemias de enfermedades cardiometabólicas sumamente fuertes, particularmente relacionadas a obesidad y diabetes, y que desde luego van a impactar a largo plazo en cómo envejece nuestra población y cómo se desarrollan los diferentes procesos de transición demográfica. Vamos a hablar un poquito al principio de la transición epidemiológica y las enfermedades crónicas, para después saltar ya propiamente hacia el papel que tiene el envejecimiento en el desarrollo de enfermedades crónicas. Y a mí me gustaría aterrizar toda esta idea en el concepto de envejecimiento biológico y cómo esto puede interactuar con comorbilidad y precisamente abrir un poco el panorama hacia lo que yo creo va a ser un área de investigación muy activa, pero que desafortunadamente todavía no se tiene tan abierta, que es cómo envejecen las personas que padecen alguna enfermedad cardiometabólica. Y si este patrón de envejecimiento puede entrar dentro de la definición de un envejecimiento saludable aún, o si nosotros necesitamos adaptar los conceptos para los diferentes procesos que estamos viviendo. Y finalmente, hablar un poco de los retos y perspectivas que voy a poner a lo largo de la plática, donde vamos a discutir un poco de qué preguntas falta tocar, qué cosas considero que sería muy interesante investigar, y les voy a presentar también los resultados preliminares de un trabajo que estamos tomando para precisamente abordar cómo estudiar el envejecimiento en el contexto de algunas enfermedades cardiometabólicas. Primero me gustaría retomar esta lámina que es un gráfico de Global Burden of Disease de 2019, de cómo ha cambiado la mortalidad en el mundo en los últimos 30 años. Aquí podemos ver más o menos cómo ha evolucionado, de hecho son casi ya los últimos 50 años, desde 1970 hasta el año 2019, desde luego quitando un poco el factor de exceso de mortalidad que desafortunadamente vino acompañado de la pandemia por COVID-19. Y como podemos ver, para la mayor parte de los países se observa una reducción significativa en la cantidad de personas que han fallecido en la mayor parte de las regiones del mundo. A mí me gustaría, dado el motivo de la plática, que nos enfocáramos en América Latina y el Caribe. Y en América Latina y el Caribe, más o menos en los últimos años, ha observado una reducción en la tasa de mortalidad que sí se ha visto en otros lugares. Por ejemplo, en el sureste asiático se ha observado todavía reducciones importantes, muy probablemente porque existía un rezago, pero esto ha sido consistente. En América Latina estas reducciones no han sido tan marcadas, quizá debido a varios factores, algunos de los que pudieran ser las desigualdades que persisten y que todavía se pueden sentir dentro de la idea estructural del envejecimiento. Sin embargo, cuando acompañamos estos datos de lo que nosotros podemos observar con relación a la esperanza de vida, podemos ver que si bien existen países de altos ingresos cuya esperanza de vida es significativamente mayor a otros países, cuando vemos América Latina y el Caribe, que es esta línea rosa, que voy a seguir aquí con el puntero, podemos ver que tanto para hombres como mujeres hemos avanzado desde 1950, aumentando la esperanza de vida en casi 25 años. Esto tiene muchas implicaciones. En primer lugar, pues que estamos disminuyendo la morbimortalidad que inducía mortalidad prematura en la población, pero al mismo tiempo estamos viendo una transición demográfica donde progresivamente estamos viendo más personas que alcanzan edades adultas donde normalmente se espera que acontezcan ciertas enfermedades que se han relacionado tradicionalmente con el envejecimiento. De hecho, si nosotros de este mismo estudio del Global Burden Disease estudiamos cuáles eran los factores de riesgo que más influían en los años ajustados por discapacidad o por reducción de vida,
a principios de los 90 y cómo esto ha cambiado hacia 2019, podemos ver que gran parte de los factores que afectaban a principios de los 90 estaban relacionados con las condiciones sanitarias y de vida que se tenían en distintos países, y que en realidad muchas de las que estaban o de las que son más importantes ahorita en el año tanto 2019 como 2020 y 2021, han pasado a ocupar en 2019 los primeros lugares. Entonces pasamos de condiciones francas de pobreza y desigualdad que desde luego siguen afectando, siguen siendo un problema de salud pública importante que todavía se tiene que trabajar. Hemos pasado ahora a unos factores de riesgo que están relacionados sobre todo con enfermedades cardiometabólicas. Particularmente podemos ver la presión arterial sistólica, el tabaquismo, la glucosa plasmática en ayuno elevada, el bajo peso al nacer, el alto índice de masa corporal, las gestaciones cortas, la contaminación ambiental, desde luego, el colesterol de baja densidad alto, el uso de alcohol y desde otro punto de vista también la cantidad de contaminación atmosférica en la que vivimos. Entonces, ahora nos enfrentamos más a algunos factores que están directamente relacionados con factores tanto genéticos como ambientales y cómo estos nos pueden estar influyendo en la forma en que envejecemos y en la forma en la que vivimos. Esta transición ha generado todo un cambio de paradigma en la medicina tradicional, donde hemos cambiado de una medicina enfocada a tratar de reducir brechas, desigualdades, prevenir enfermedades infecciosas, ahora a reducir esas otras brechas y desigualdades que condicionan que los factores de riesgo cardiometabólicos persistan y se mantengan patentes en nuestra población. Ahora, si nosotros tomamos estos factores de riesgo que les presento en esta lámina y buscamos hacer una reducción a nivel poblacional, podemos ver que los cambios van a ser muy drásticos dependiendo de la edad. Esta escala, aquí pueden ver las edades aquí, es la misma que podemos ver aquí. Entonces aquí tenemos la etapa temprana de la vida, acá vamos avanzando hasta que llegamos a las edades tardías. Como podemos ver, los factores de riesgo afectan sobre todo a población de sexo masculino, sin embargo, la reducción también sería importante en mujeres. Y nosotros podemos identificar que la ventana más óptima donde la reducción es más importante ocurre después de los 30 años. Esto cambia mucho el paradigma que tenemos nosotros sobre envejecimiento saludable. Muchas veces los paradigmas tradicionales de envejecimiento saludable se enfocan en estudiar estos factores después de los 50 años, cuando ya muchos de estos factores ya están establecidos, ya han generado ciertos daños, cierto deterioro funcional y cognitivo, y ya no podemos necesariamente hacer algo. Sin embargo, vean que la reducción del riesgo de mortalidad puede cambiar hasta en un 70% si reducimos solamente estos 10 factores de riesgo clásicos, muchos de los cuales son relacionados a enfermedades cardiometabólicas. Entonces, lo primero, y que todos sabemos, es que la edad avanzada, a la cual me voy a referir como edad cronológica, es un factor de riesgo que no es modificable para enfermedades crónicas. Es decir, nosotros no podemos cambiar el paso del tiempo. Si yo tengo 50 años de edad cronológica, esos son mis 50 años de edad cronológica. Sin embargo, me gustaría introducir también la idea del envejecimiento biológico, donde nosotros podemos coexistir con enfermedades crónicas que van a acelerar este proceso de envejecimiento normal. Y entonces nuestra edad biológica se puede ya sea retrasar o adelantar, a lo cual me voy a referir como envejecimiento acelerado, con respecto a nuestra edad cronológica. Esto va a llevar varias alteraciones, puede ocasionar deterioro cognitivo y funcional prematuro en personas donde normalmente no esperaríamos por su edad cronológica ver estos cambios, y pudiéramos ver algunos cambios inflamatorios y alteraciones metabólicas que desde luego conlleven a que una enfermedad crónica no se quede aislada, sino que tengamos algunas enfermedades adicionales que puedan ir coexistiendo y agravando el estado de salud. En el envejecimiento biológico a nosotros nos gusta verlo como algo que es un poco más preciso para evaluar el impacto de una enfermedad crónica. Es decir, no es lo mismo una persona de 40 años de edad cronológica con diabetes cuyo envejecimiento biológico va concorde al cronológico a una persona con diabetes mellitus de 40 años cuya función fisiológica sería igual a la esperada para una persona de 60 años. Entonces, vamos a empezar a hacer la divergencia entre estas dos vertientes y tratar de ver cómo esa interacción con las enfermedades crónicas va a depender mucho del estado biológico del individuo y por ende del envejecimiento biológico. Para formalizar esta idea, vamos a definir el envejecimiento biológico como un conjunto de cambios progresivos a nivel molecular, tisular, orgánico que pueden conllevar deterioro funcional y estructural de un organismo. Este conjunto de deterioro es desde luego acumulable y puede llevar a una mayor predisposición para el desarrollo de enfermedades, discapacidad y muerte.
Lo que nosotros tenemos que entender sobre la tasa de envejecimiento es que así como el riesgo de enfermedad, que es más tradicionalmente entendido en el ámbito médico, la tasa de envejecimiento va a variar de persona a persona. La edad cronológica, que es el tiempo transcurrido desde que nacemos hasta el momento actual, va a ser diferente a la edad biológica, que bajo este constructo, o bajo el constructo de la gerociencia, corresponde al verdadero estado global de envejecimiento y por ende correlaciona mejor con el riesgo de mortalidad. Hay muchísimas formas en que esta edad biológica se puede estimar. Una de las más validadas son los cambios epigenéticos que están relacionados con metilaciones del ADN, la longitud de los telómeros o diferentes marcadores clínicos. Sin embargo, se ha estudiado que las diferentes formas en que medimos el envejecimiento biológico no necesariamente tienen una alta correlación entre sí y pueden de hecho estar estudiando dominios distintos del envejecimiento. De acuerdo a estos hallmarks of aging o los pilares del envejecimiento, nosotros podemos identificar diferentes mecanismos biológicos que subyacen al envejecimiento fenotípico o biológico que nosotros pudiéramos estar viendo. Vemos alteración en la comunicación intercelular, inestabilidad genómica, acortamiento de telómeros, alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, alteraciones en la capacidad para sensar nutrientes, disfunción mitocondrial, senescencia celular y que se agoten las reservas de células madre. Cuando nosotros consideramos estos cambios biológicos, en realidad lo que tenemos que adoptar es una visión holística del envejecimiento. Esta es una lámina de un artículo en el que tuve la fortuna de colaborar con algunos colaboradores del INGER, donde tratamos de integrar la idea de que los cambios que nosotros podemos detectar por tecnologías multiómicas como genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica y el microbioma, no son sino manifestaciones de todos los factores que pueden llevar a afectar el envejecimiento, desde cambios en la vitalidad, en la cognición, en los estímulos sensoriales, en la locomoción, en lo psicológico, hasta todo lo que va a influir directamente sobre el desarrollo de nuestras enfermedades y en las intervenciones que nosotros podemos tomar a cabo. Entonces, vamos a tener que todas estas alteraciones a nivel molecular, a nivel ambiental, que van a estar influyendo en nuestra tasa de envejecimiento, se van a conocer como el fenómeno. Cómo todos estos cambios se expresan y los podemos identificar en un individuo y cómo estos mismos marcadores nos van a dar una idea de la relación entre la biología y el ambiente del individuo y cómo todo eso puede contribuir al desarrollo de ciertos fenotipos de envejecimiento o de cierta tasa de envejecimiento. Ahora, cuando consideramos cómo se van a comportar estos patrones de envejecimiento con las enfermedades crónicas, nosotros podemos ver que vamos a tener diferentes tasas de envejecimiento. En esta lámina, antes de pasar a esta explicación del panel A, les puedo mostrar en esta figura B que nosotros tenemos 3 líneas. Estas 3 líneas van a representar la velocidad a la que envejecemos. Entonces, nosotros podemos tener un envejecimiento con una pendiente poco pronunciada, que vaya más o menos acorde a la edad cronológica y que no entre en una fase donde esperaríamos enfermedades crónicas o alteraciones compatibles con enfermedades crónicas, a la cual me voy a referir como la fase prodrómica, hasta mucho después en la vida, y que incluso se pueden presentar algunas patologías relacionadas a la edad ya en etapas muy tardías de la vida, donde ya no necesariamente ponen el riesgo inmediato al individuo o no conllevan un riesgo tan marcado de enfermedades o de alteraciones relacionadas a la edad. Sin embargo, esta tasa de envejecimiento a la cual pudiéramos marcar como envejecimiento saludable es la menos frecuente. Nosotros generalmente vemos un avance un poco más tórpido, donde vemos que más o menos en la mitad de la vida, entre los 40 y los 60 años de edad, se empiezan a entrar en fases donde vemos ya alteraciones compatibles con enfermedades crónicas, llámese intolerancia a carbohidratos, si es diabetes, llámese pérdida de masa muscular, llámese alteraciones pulmonares compatibles con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y una vez que llega a un umbral de suficiente acumulación de daño, se presentan las patologías. Pero existe un tercer patrón, y ese patrón son personas que desde muy jóvenes envejecen a una muy alta velocidad. Empiezan a desarrollar alteraciones compatibles con fases prodrómicas de enfermedad crónica y desarrollan enfermedad crónica a edades muy tempranas. Esto ocurre sobre todo en países con alta predisposición, como vamos a ver en un momento, eso pasa con México, para el caso de la diabetes, donde la diabetes de inicio temprano, la que se desarrolla antes de los 40 años de edad, es mucho más frecuente que en otros países. Y entonces eso expone al individuo a una vida con mayor exposición a enfermedad. Se ha tratado de dilucidar cuáles son los mecanismos que subyacen a estas alteraciones y se han identificado perfiles inmunometabólicos
que correlacionan las alteraciones relacionadas o las alteraciones inflamatorias relacionadas al envejecimiento, conocidas como inflammaging, con la tasa de envejecimiento normal. Y es que esta misma inflamación de bajo grado ya se ha asociado con diferentes enfermedades relacionadas a la edad, sobre todo aquellas que entran dentro de la constelación del síndrome metabólico y crean un círculo vicioso, donde el envejecimiento mismo induce inflammaging, el inflammaging agrava el envejecimiento y agrava el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, las cuales a su vez aceleran la tasa de envejecimiento. Es normal que conforme envejecemos, nosotros desarrollemos perfiles proinflamatorios cada vez más marcados. Sin embargo, es un balance muy delicado entre lo que pudiéramos considerar como inflamación fisiológica e inflammaging. ¿Cuál es el estímulo que nos lleva hasta esta fase franca de inflammaging? Todavía no se conoce, pero se han tratado de identificar diversos factores que pudieran estar involucrados, por ejemplo, algunos marcadores de peligro, ya sea externos o internos, el consumo de nutrientes o la microbiota, y cómo todos ellos pueden interactuar para generar perfiles que cada vez sean más deleterios desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista inflamatorio. Y desde luego vamos a tener una interacción entre lo que nos da nuestro ambiente y lo que nos da nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, aquí se presenta en este review de Nature una relación entre los diferentes ejes, como el eje intestino-hígado, el eje intestino-cerebro y el eje intestino-adiposo, y cómo se relaciona con la microbiota. Y cómo nosotros podemos ver que cuando nosotros estamos en un estado de sobrenutrición constante, el cual pudiera ser compatible con obesidad, nosotros vamos a tener niveles inflamatorios cada vez más marcados. Entonces, el envejecimiento no es algo que solo depende de condiciones genéticas, aunque ya tenemos mucha evidencia que demuestra que desde luego que eso determina en gran medida nuestra tasa de envejecimiento. Vamos a tener una gran influencia de factores ambientales, de factores genómicos y circadianos, y todo esto va a modificar la relación que tenemos no solo con la fisiología de nuestro organismo, sino con cómo reacciona nuestra fisiología cuando desarrollamos una enfermedad crónica. Este es un estudio muy bonito que quise poner como ejemplo. Se publicó apenas a principios de este mes en Lancet Health and Longevity y estudia poblaciones migrantes en Ghana. Y lo que observan es que el envejecimiento epigenético, que fue el marcador que usaron para determinar la edad biológica, es diferente en personas migrantes contra las no migrantes. Aquellas que se consideran migrantes desarrollan fenotipos de envejecimiento menos acelerado. Y me gustó porque integra dos ideas importantes. Cómo la estructura social demográfica puede condicionar la forma en que los mismos factores metabólicos influyen en el envejecimiento. ¿Qué quiere decir? No es un todo o nada, no es que la hiperglucemia siempre sea deleteria. De hecho, en este estudio identificaron que la glucosa en sangre en ayunas solo se asociaba con mayor edad epigenética en personas no migrantes. Y también en las personas no migrantes, el índice de masa corporal se asociaba negativamente con edad epigenética. Lo que esto significa es que no podemos poner a las enfermedades crónicas como un estado sine qua non de envejecimiento biológico o acelerado, sino que esto va a ser modificado por ciertos factores sociales, ambientales, estructurales, que pueden condicionar la forma en que este envejecimiento biológico se puede manifestar a un nivel fenotípico. Por ende, tenemos que hacer una integración multidimensional del envejecimiento biológico y no verlo como algo que va a ocurrir de forma global o que va a ocurrir en solamente un punto. Nosotros ya sabemos que el envejecimiento está relacionado con diferentes enfermedades crónicas, con deterioro cognitivo, con el desarrollo de trastornos del estado de ánimo, particularmente depresión. Debido a que se acumulan enfermedades crónicas, generalmente los adultos mayores requieren tomar diferentes fármacos y desarrollan polifarmacia. Debido a que se alteran diferentes factores homeostáticos, se puede incurrir en caídas. Debido a toda esta alteración inflamatoria y metabólica, pueden ocurrir fracturas, discapacidad, incontinencia urinaria, y desde luego dos de las más asociadas son el desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Era tanto el factor que juega la edad cronológica en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 que hasta no hace mucho se consideraba una enfermedad relacionada al envejecimiento. Ahorita vamos a ver que quizá lo es, pero más que el envejecimiento cronológico, lo es sobre el envejecimiento biológico. Entonces, este es un estudio que se publicó en el Journal of Internal Medicine en 2020 y lo que trata es de sistematizar esta idea de las diferentes dimensiones donde nosotros podemos envejecer. Es decir, no hablar de una tasa de envejecimiento global, sino de diferentes factores que pueden afectar nuestra tasa de envejecimiento. Entonces, este envejecimiento biológico se puede dividir en al menos 4 dominios. Dominios funcionales, dominios cognitivos, dominios sensoriales y dominios de salud mental.
Y dentro de estos mismos, todos estos se pueden afectar por al menos 4 grandes componentes. Los componentes de composición corporal, que ahorita voy a regresar a esto al final de la plática porque es una de las grandes áreas donde actualmente me estoy enfocando para investigar. Energética y metabolismo, que desde luego es un área muy estudiada, pero sobre todo a nivel molecular, no tanto a nivel poblacional. Mecanismos homeostáticos que tienen que ver con la regulación hormonal, inflammation y función cardiovascular, neurodegeneración y neuroplasticidad. Y como pueden ver aquí, todos estos factores que conectan estos dominios funcionales con el envejecimiento biológico tienen que ver con la exposición social, con el estrés, con el ambiente y con el estilo de vida. Esta consideración holística es sumamente complicada y va a ser, por ende, muy difícil que nosotros podamos estudiar el envejecimiento biológico desvinculado de todo el ambiente estructural donde este envejecimiento se está llevando a cabo. Últimamente, de hecho, apenas a principios de 2021, en abril, sale un statement que es promovido por diferentes grandes de la gerociencia, donde tratan de sistematizar la forma en que nosotros podemos evaluar el envejecimiento acelerado desde un punto de vista clínico. Entonces, ¿cómo llevamos desde los hallmarks of aging que discutimos hace un momento hasta alteraciones concretas funcionales que ya puedan ser alteraciones físicas o cognitivas o de multimorbilidad, donde podamos identificar enfermedad cardiovascular, cáncer, enfermedad pulmonar, demencia, depresión? Y cómo nosotros vamos a ver que estas interacciones van a tener diferentes factores. Entonces, a lo largo de nuestra vida van a haber diferentes factores biológicos, psicosociales y relacionados a nuestra atención que van a modificar este balance entre multimorbilidad, función cognitiva y física. Y entonces nosotros podemos pensar que todo esto se va a materializar en algunos indicadores clínicos que son bastante inespecíficos, desafortunadamente, pero que tenemos que considerar dentro del gran espectro del envejecimiento biológico. Podemos hablar de fatiga, baja calidad de sueño, un estado de ánimo alterado, falta de motivación, memoria subjetiva o alteraciones en la memoria subjetiva, o poca tolerancia al ejercicio. Todos estos pueden ser indicadores de que algunos procesos metabólicos, inmunológicos o de envejecimiento subyacentes pueden estar alterando la relación homeostática de los diferentes sistemas en un individuo. Una vez que hemos cubierto esto, me gustaría hablar de algunos modelos de enfermedad y cómo nosotros podemos estudiarlos desde el punto de vista del envejecimiento acelerado. Voy a hablar primero de 2 ejemplos generales, que va a ser el EPOC y la enfermedad renal crónica, y cómo nosotros podemos identificar algunos componentes tradicionalmente relacionados con envejecimiento acelerado. Y después voy a hablar de 2 grandes dominios, que es la diabetes y la obesidad, en particular enfocados a los diferentes proyectos de investigación que estoy desarrollando en conjunto con mi grupo de investigación. Entonces, la EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una de esas enfermedades que, si bien se tienen factores de riesgo modificables bien identificados, como son el tabaquismo y la exposición a humo de leña, el factor de la edad es uno de los principales determinantes de su ocurrencia. Aquí podemos ver en los gráficos de la A a la D cómo diferentes parámetros pulmonares pueden ir cambiando a lo largo de la vida. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que el volumen pulmonar disminuye después de alcanzar un pico, más o menos a los 30 años, tanto en hombres como en mujeres, de manera progresiva y casi linealmente descendiente, desde los 30 hasta los 90 años. Entonces, el volumen pulmonar disminuye, por ende, el flujo de aire cambia. Nosotros nos vamos a enfrentar cada vez más a una mayor resistencia de la vía aérea, a una menor capacidad pulmonar total, y los diferentes volúmenes pulmonares que nosotros medimos por espirometría, desde luego, cambian. La capacidad residual funcional se va a modificar a expensas de que el volumen residual aumente. A pesar de que el volumen total pulmonar se mantenga constante, vamos a tener un mayor volumen residual. Y también la elasticidad, nuestro pulmón va a perder todos esos factores. Si nosotros comparamos a una persona que no desarrolló EPOC de 100 años contra un joven de 28 años, nosotros vamos a ver alteraciones pulmonares sin lugar a dudas, debido a que existen alteraciones normales que ocurren con el envejecimiento. Pero ¿qué pasa cuando comparamos algunos factores tradicionalmente asociados con envejecimiento, como pudiera ser la longitud de los telómeros? Lo que vemos es que en los pacientes que tienen enfisema o en aquellos que son fumadores, vemos una reducción significativa en la longitud de los telómeros comparado con personas que no fuman. Lo que esto nos indica es que estamos viendo alteraciones tradicionalmente asociadas con envejecimiento acelerado, independientemente de que están ocurriendo por una causa patológica. Lo mismo vemos si nosotros tratamos de estudiar marcadores de senescencia. Aquí podemos ver células positivas a P16 y lo que vemos es cómo en los no fumadores tienen significativamente menos expresión de células con marcadores de senescencia, tanto en células alveolares de tipo 2
como en células endoteliales. Estas alteraciones, sobre todo asociado a la clásica asociación de envejecimiento cronológico con la ocurrencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos lleva a pensar que la EPOC pudiera ser un modelo para estudiar el envejecimiento acelerado. Y de hecho, hay muchos trabajos de posicionamiento de diferentes sociedades de pulmonología y neumología que tratan de identificar que la EPOC, independientemente de los factores de riesgo modificables que puedan trabajarse, es una enfermedad ligada a un proceso de envejecimiento acelerado. En la enfermedad renal crónica vamos a observar patrones similares. Este es un diagrama que obtuve de Nature Reviews Nephrology, y lo que vemos es cómo los diferentes componentes de la enfermedad renal crónica, como puede ser la uremia, la acumulación intersticial de sodio o la diálisis, pueden llevar diferentes alteraciones tanto en estrés oxidativo como en inflamación, que van a alterar diferentes procesos metabólicos y que tradicionalmente se han asociado con envejecimiento acelerado. Entonces, por ejemplo, el estrés oxidativo puede disminuir vías anabólicas y aumentar el catabolismo periférico, y con ello llevar alteraciones en ritmos circadianos, desbalance simpático, lo cual puede favorecer el desarrollo de fenotipos de envejecimiento acelerado. Y desde luego, si uno piensa en el paciente con enfermedad renal crónica, va a identificar a pacientes que tienen osteoporosis, pacientes que tienen una pérdida importante de masa muscular, que pueden desarrollar hipertrofia cardiovascular, calcificación vascular, aterosclerosis y desde luego tener una muerte prematura. Todo esto se puede deber a alteraciones en marcadores específicos, como puede ser la fetuina, la proteína antienvejecimiento cloto, el aumento de angiotensina 2, la hiperfosfatemia, todo lo cual puede condicionar fenotipos que sean desfavorables, que lleven al desarrollo de enfermedades tradicionalmente relacionadas al envejecimiento, como síndromes geriátricos, y que a su vez puedan aumentar la mortalidad de los pacientes con enfermedad renal crónica. En este sentido, me gustaría resumir esta primera sección hablando de algunas preguntas que son muy relevantes sobre el estudio de la interacción entre el envejecimiento y enfermedades crónicas, y que desde luego a lo largo de mis años como investigador, ya comentó la doctora García Peña, que tengo poco de haberme incorporado al INGER, entonces sigo madurando mis líneas de investigación. Algunas de estas son preguntas que me parecen muy interesantes y que sería muy interesante explorar de acuerdo a diferentes diseños. ¿Hasta qué punto el envejecimiento biológico es un metafenómeno prodrómico de enfermedades crónicas? Pensando que lo que nosotros tradicionalmente llamamos envejecimiento biológico no sea sino una manifestación prodrómica de una enfermedad crónica. Esa es una pregunta muy interesante. La segunda, ¿es posible desvincular el envejecimiento biológico de la incidencia de multimorbilidad? Es decir, ¿son procesos diferentes? ¿Aquellos factores que favorecen el desarrollo de multimorbilidad son diferentes de aquellos que condicionan el envejecimiento biológico? Y si sí, ¿de qué forma podemos disecarlos tanto a nivel poblacional como a nivel molecular? ¿Cómo se pueden promover mecanismos de envejecimiento biológico en personas de comorbilidades? Entonces, una persona que ya tiene EPOC, una persona que ya tiene enfermedad renal crónica, ¿habrá forma de promover envejecimiento saludable en estas personas? ¿Existirá una forma de disminuir la tasa de envejecimiento para que estas personas disfruten de mejor calidad de vida, tengan menos incidencia de complicaciones y lleven un mejor control de su enfermedad? Es decir, transicionar la idea de que las enfermedades se controlan hacia la idea de que envejecemos con ellas y cómo podemos tener un envejecimiento favorable y productivo con estas enfermedades. Lo que nos lleva a una pregunta que engloba todas las anteriores, que es cómo medir de forma efectiva el envejecimiento en personas con comorbilidades, ¿no? Son preguntas muy interesantes, desde luego tienen muchas vertientes y muchas formas de abordarse, pero que me parece son preguntas que todavía no están resueltas, que tienen un área de investigación muy, muy importante y que desde luego pueden devenir en proyectos sumamente interesantes. Después me gustaría hablar, ahora que ya he tocado un poco de todo este contexto del envejecimiento biológico y su interacción con las enfermedades crónicas, me gustaría hablar de cómo la estructura poblacional puede influir ampliamente en la forma en que estos fenotipos de envejecimiento y estos fenotipos de perfil cardiometabólico pueden diferir. Aquí les presento un diagrama donde se compara la prevalencia de diferentes enfermedades crónicas en Estados Unidos y en México de acuerdo a diferentes estratos etarios. Lo que podemos ver es que, por ejemplo, mientras que la multimorbilidad claramente aumenta con la edad de forma similar y comparable, tanto en Estados Unidos como en México, cuando desagregamos las causas de enfermedad son sumamente distintas. Podemos ver, por ejemplo, que esta mancha rosa que corresponde a diabetes mellitus
es sumamente diferente en Estados Unidos que en México, porque la carga de personas que en México padecen diabetes mellitus, disculpen, a una edad muy joven, es sumamente mayor. Vean este ensanchamiento entre estas dos gráficas. Lo que nos sugiere es que la proporción de la población que padece diabetes mellitus tipo 2 en México ocurre primero a etapas más jóvenes y viven con ella muy probablemente muchísimo más que en otros países. Lo que eso condiciona es que la tasa de envejecimiento que nosotros observemos en México no necesariamente va a ser comparable con la tasa de envejecimiento que nosotros observemos en Estados Unidos, asumiendo que un factor que condiciona esta tasa de envejecimiento sea precisamente la ocurrencia de enfermedades cardiometabólicas. Basado en esa idea, la diabetes mellitus ya se ha considerado, no por mí, sino por muchos académicos antes de mí, como un modelo de envejecimiento acelerado. Cuando nosotros desagregamos todos los efectos que puede tener la diabetes sobre diferentes factores, o sea, sobre diferentes alteraciones, ya se ha visto que tanto el envejecimiento como la diabetes pueden tener factores cognitivos o alteraciones cognitivas, desde deterioro cognitivo leve, desarrollo de demencia vascular y enfermedad de Alzheimer. Puede existir en el envejecimiento fisiológico o biológico, enfermedad periodontal que se acelera en las personas con diabetes. Lo mismo con la retinopatía y las cataratas, la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis, la hipertensión, la calcificación vascular ocurre de manera similar en ambas. Las alteraciones en pieles y tejidos blandos, sobre todo el desarrollo de úlceras también, son comunes en personas con diabetes. La resistencia a la insulina, que se considera un fenómeno adaptativo del envejecimiento, puede ocurrir de forma patológica en personas con diabetes, lo cual puede llevar también al desarrollo de disfunción metabólica. La disminución progresiva de la función renal también se observa de forma acelerada en personas con diabetes, así como la osteoporosis, alteraciones gastrointestinales, disfunción eréctil, incontinencia urinaria, fragilidad y sarcopenia, las cuales se aceleran en personas con diabetes, enfermedad vascular periférica y alteraciones inmunológicas y de la función neurológica que son muy marcadas. Desde luego, las vías celulares que relacionan al envejecimiento y a la diabetes también son comparables. Ambos pueden inducir senescencia celular y pueden llevar a alteraciones que favorezcan estados proinflamatorios, de deterioro endotelial y con estrés oxidativo que últimamente devengan en el desarrollo de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis y falla cardíaca. Todos estos factores fundamentales del envejecimiento que tienen que ver con disfunción celular, inflamación y alteraciones en el pool de células madre con senescencia celular pueden llevar a fenotipos que son muy comunes en personas con diabetes y que normalmente serían esperadas en personas que sean de una edad mucho más avanzada, como los síndromes geriátricos, que incluyen sarcopenia, fragilidad, inmovilidad, deterioro cognitivo, incontinencia y algunas enfermedades crónicas como la demencia, el cáncer, la aterosclerosis, diabetes, osteoporosis, disfunción renal, ceguera, y algunas que tienen que ver con la pérdida de la capacidad de adaptación y homeostasis, como el desarrollo de infecciones, delirium, y algunas alteraciones como los cambios en la rehabilitación, toxicidad por quimioterapia y eventualmente requerimiento de admisión a una UCI. Como podemos ver, la diabetes mellitus se parece tanto al envejecimiento que es bastante tentador entenderla como un modelo de envejecimiento. Sin embargo, la diabetes es sumamente heterogénea. Lo que generalmente se considera como diabetes del envejecimiento sería la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, nosotros también podemos identificar otro espectro, que es la diabetes tipo 1. Desde luego, con las mejoras en la atención de la diabetes, cada vez más llegan a edades muy adultas las personas con diabetes mellitus tipo 1, sin tener necesariamente complicaciones macro y microvasculares, las diabetes de tipo monogénicas y secundarias. Sin embargo, dentro de la diabetes mellitus tipo 2, que normalmente consideramos una gran masa, nosotros podemos identificar que las vías que llevan al desarrollo de esta, que es la más frecuente en México, y bueno, no solo en México, en el mundo, tiene una heterogeneidad muy marcada, y que precisamente estas vías van a llevar a que la diabetes mellitus tipo 2 sea una enfermedad sumamente heterogénea, que requiera de un estudio y de una sistematización para poder sacar conclusiones relevantes a nivel poblacional. Aquí les presento un estudio que se publicó en Cell Metabolism en 2019, que lo que estudia es qué pasa cuando envejece la célula beta. Entonces, lo que hacen es que toman ratones y a través de establecer resistencia a insulina en la célula beta, modifican la secreción de insulina y la expresión génica, y cuando le dan medicamentos senolíticos, pueden recuperar la función normal de secreción de insulina y la alteración en la expresión génica de estas personas.
lo que se ve es que la senescencia de la célula beta conlleva alteraciones de la secreción de insulina, del perfil de expresión de genes en la célula beta, y con ello algunas alteraciones que pueden llevar al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Por ende, dentro de este espectro de diabetes, nosotros debemos de identificar algunas alteraciones que puedan ayudarnos a entender cómo ciertos factores la afectan y la precipitan y cómo otras la modifican. Esto ya fue tratado hasta cierto punto por este grupo, que es el grupo del Lip Group en Suecia, y lo que identifican es que en realidad la diabetes mellitus podría ser 5 tipos de diabetes. Desde luego esto todavía podría ser una simplificación de mecanismos más complejos, pero identifican una diabetes grave autoinmune, una diabetes grave deficiente de insulina, una diabetes grave resistente a la insulina, una diabetes leve asociada a la obesidad y una diabetes leve asociada a la edad. Estos tienen diferente perfil de complicaciones y desde luego, aunque no se estudió en este estudio, esperaríamos que la forma en que evolucionan estas personas a lo largo de su vida también es sumamente diferente. De estas, salta de inmediato la diabetes leve asociada a la edad, la cual normalmente se ha asociado con pérdida de masa muscular y desarrollo o alteraciones en el metabolismo de carbohidratos en personas adultas mayores, pero que paradójicamente tiene una diabetes que es mucho más leve, que no requiere de obesidad, que tiene una hemoglobina glicosilada baja, con una función de célula beta quizás reducida, pero aún conservada, pero que se diagnostiquen a una edad avanzada. Esto en contraposición a fenotipos mucho más graves que requieren, desde luego, de una intervención multidisciplinaria y de un seguimiento muchísimo más estrecho. A raíz de esto sale mi última publicación del doctorado, donde lo que hicimos fue desarrollar un modelo de inteligencia artificial para tratar de sistematizar estos subtipos de diabetes y estudiarlos en población mexicana. Acá les presento la prevalencia de estos subtipos. El rojo, MARD, es la diabetes relacionada al envejecimiento. El azul es la diabetes relacionada a la obesidad. El amarillo es la diabetes relacionada a deficiencia de insulina. Y el verde es la diabetes relacionada a resistencia a la insulina. No se estudió aquí la relacionada a diabetes autoinmune debido a que no se tenían mediciones poblacionales de anticuerpos anti-GAD65. Sin embargo, cuando comparamos, acá tenemos ENJANES, que ENJANES es la Encuesta Nacional de Salud y Población de Estados Unidos, y vemos acá cómo se distribuyen estos subtipos de diabetes en población estadounidense. Y cuando lo comparamos con México, aquí en el SANUD 2016, de inmediato se ve un cambio. Primero, la obesidad tiene un papel muy importante en el desarrollo de diabetes en mexicanos. Se sube de una prevalencia en ENJANES de 22.7 hasta 32.2 en México. Y de manera muy importante, la diabetes relacionada a la edad aquí no es tan importante. La que está más prevalente es una diabetes grave con deficiencia de insulina. Son personas que tienen un descontrol metabólico muy importante, con glucotoxicidad, lo cual disminuye la secreción de insulina, y entonces son pacientes que se identifican con hemoglobinas glucosiladas sumamente altas. Cuando identificamos los factores que conllevan al desarrollo de diabetes relacionada a la edad, diabetes relacionada a la obesidad, diabetes relacionada a la resistencia a la insulina, podemos ver la preponderancia de la edad. Pero de manera muy interesante, la diabetes relacionada a la obesidad tiene un hazard ratio negativo. Se relaciona con una edad más temprana. Entonces, una de las diabetes más frecuentes en México en realidad ocurre a edades más tempranas. De hecho, en este mismo estudio demostramos que una variante genética comúnmente relacionada a diabetes mellitus tipo 2, que es SLC16A11, se asocia significativamente a la diabetes relacionada a la obesidad y puede inducir que las personas con diabetes desarrollen diabetes a una edad muchísimo más temprana, que por ende tengan una mayor exposición y que si no se detectan a tiempo puedan tener alteraciones relacionadas con el envejecimiento acelerado. La segunda parte de esta charla me gustaría enfocarla a la obesidad como un modelo de envejecimiento acelerado. Así como la diabetes es una enfermedad que puede conllevar diferentes alteraciones que son compatibles con el envejecimiento, lo mismo puede ocurrir con la obesidad. De hecho, cuando nosotros vemos el envejecimiento fisiológico y lo comparamos con la obesidad, muchas vías metabólicas son bastante similares, a pesar de que quizá los factores involucrados en llevar a cabo estas vías sean diferentes. Lo que sabemos sin lugar a duda es que una persona con obesidad definitivamente tiene un mayor riesgo de tener diabetes, de desarrollar hipertensión, aterosclerosis, enfermedad cardiovascular, enfermedad de Alzheimer, cáncer y artritis. Lo mismo se puede observar durante el envejecimiento normal.
Cuando tratamos de estratificar obesidad basada en el índice de masa corporal, que ahorita vamos a ver que el índice de masa corporal es bastante inespecífico, aún así ya podemos identificar que cuando comparamos el riesgo o la probabilidad de desarrollar enfermedades en este eje contra la edad cronológica, las personas que tienen obesidad, sobre todo obesidad asociada a algunas alteraciones metabólicas adicionales, desarrollan enfermedades crónicas a una tasa muchísimo más rápida que las personas que tienen peso normal. Lo que eso implica es que muy probablemente la obesidad también esté incurriendo en un fenotipo de envejecimiento acelerado. Una acumulación de comorbilidades, una acumulación de factores de riesgo que se van a acelerar y que eventualmente pueden llevar a que el umbral de enfermedad se alcance muchísimo antes que en personas con sobrepeso y sobre todo en personas obesas que tengan además factores adicionales como comorbilidades metabólicas, diabetes, hipertensión en general. Este fue un estudio que surge en marzo de 2020, que lo que trata de ver es cómo envejece la composición corporal en las personas. Y entonces comparan aquí a personas de sexo femenino y de sexo masculino y van viendo cómo va cambiando la composición corporal a lo largo del tiempo y cómo estos factores pueden ser muy diferentes y variar no solamente entre sexos, sino entre edades de manera muy marcada. Entonces, por ejemplo, cómo podemos partir de un fenotipo a tener después piernas más cortas o a tener un extremo de masa corporal más ancha, lo que determina que probablemente el índice de masa corporal, el cual es un proxy de acumulación de tejido adiposo, quizá no sea el mejor marcador o el más correcto para tratar de entender cómo la composición corporal afecta la tasa de envejecimiento. Entonces, lo que concluye este estudio es que la composición corporal del cuerpo humano envejece mediante mecanismos que incluyen dimorfismo sexual, o sea, muy diferentes entre hombres y mujeres, y que modifican la percepción de obesidad en el envejecimiento. Entonces, no nos interesa tanto estudiar a la obesidad dependiente de IMC, sino a las medidas antropométricas que nos indiquen de la distribución de tejido muscular, de tejido óseo, de tejido adiposo, y cómo todo ello puede estar influido en los diferentes fenotipos de envejecimiento. Y basado en esta idea, me gustaría presentarles un proyecto que estamos ya en conclusión y próximo a terminar. Esto lo han liderado dos de mis estudiantes de medicina que están a punto de entrar al doctorado, que es el doctor Alejandro Márquez Salinas y el doctor Carlos Alberto Fermín Martínez, en el cual estamos desarrollando una aproximación para integrar todos estos cambios de composición corporal en una nueva forma de estimar la edad biológica. Entonces, el objetivo de esta métrica, la cual llamamos AnthropoAge, es desarrollar una métrica que esté basada en mediciones antropométricas más allá del IMC, que nos ayude a evaluar la forma en que la composición corporal puede condicionar el envejecimiento biológico. Para esto nosotros tomamos dos abordajes. Un abordaje completo, que evalúa múltiples parámetros antropométricos, y un abordaje simplificado, en el cual nosotros solamente queríamos usar dos marcadores, uno de adiposidad general, que es el IMC, y otro de adiposidad abdominal, que es el índice cintura-estatura, y tratar de desarrollar una ecuación que nos permitiera hacer la predicción de envejecimiento solamente utilizando la composición corporal. Para esto nosotros usamos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Hannes 3, de los ciclos 1988 a 1994, y desarrollamos en esta nuestra métrica de edad biológica, para validarla posteriormente en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Hannes 4, de 1999 a 2006. Estudiamos la forma en que diferentes mediciones antropométricas, las cuales voy a detallar en un momento, nos ayudan a predecir el riesgo de mortalidad a 10 años. Es decir, en una persona, cómo su composición corporal nos ayuda a entender su riesgo de mortalidad a 10 años estratificado por sexo, basado en la idea de ese estudio alemán que les presenté hace un par de láminas, donde vemos dimorfismo sexual en los cambios de la composición corporal. Entonces hicimos una ecuación utilizando regresión paramétrica de Gompertz para mortalidad a 10 años, primero usando una regresión que fuera solo ajustando por edad, y después otra que incluía todos los parámetros antropométricos. Después igualamos ambas ecuaciones y despejamos por edad, en lo cual aquí más o menos es la idea. Riesgo es igual a los predictores por los betas de la regresión, riesgo es igual a beta por los predictores de la edad, y después resolvimos excluyendo a la edad, modificándola por los betas. Y entonces eso nos daba nuestra medida, que es AnthropoAge.
Después validamos esta ecuación en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos en las fases 1999 a 2006 y la comparamos con la métrica que desarrolla el grupo de Morgan Levine, que se llama PhenoAge, el cual utiliza métricas bioquímicas sobre todo para tratar de estimar la edad biológica. Definimos envejecimiento acelerado como un anthropoage axel mayor a 0, o sea, si tú tienes un índice de aceleramiento del envejecimiento mayor a 0, eso indica que estás teniendo un envejecimiento biológico mayor al cronológico. Si por ende tú tienes un indicador de envejecimiento que le pusimos anthropoage axel menor de 0, entonces estás envejeciendo igual o menor a tu envejecimiento cronológico. Esto lo obtuvimos de hacer una regresión lineal de los valores de anthropoage contra edad cronológica, donde los residuos representan la aceleración del envejecimiento. Nuestro objetivo era evaluar si el envejecimiento acelerado se asocia con mortalidad. Y entonces hicimos dos ecuaciones para hombres y para mujeres en el modelo completo y en el simplificado. Y entonces en hombres identificamos que los mejores predictores de mortalidad son la circunferencia de muslo, la circunferencia de brazo, el índice de masa corporal, el índice de cintura, estatura y la longitud de brazo. A esto les aplicamos diferentes transformaciones y ajustes lineales y polinómicos para obtener una ecuación a la cual llamamos anthropoage para hombres. Para mujeres, el peso en kilogramos, la circunferencia de muslo, el índice de cintura y estatura, el pliegue tricipital y el pliegue subescapular, de nuevo con diferentes ajustes polinómicos. Como pueden ver, de inmediato contrasta que el índice de masa corporal no fue un buen predictor de envejecimiento biológico en mujeres, como así lo fue en hombres. Después hicimos lo mismo, pero tratando de hacer una métrica que fuera más simple y escalable, es decir, no todas las cohortes iban a tener estas mediciones antropométricas disponibles para todos los sujetos. Entonces decidimos hacer un modelo que solo usara el IMC y el índice de cintura y estatura que se obtiene dividiendo la cintura en centímetros sobre la talla en centímetros y que con ello pudiéramos obtener una métrica muchísimo más simplificada, a la cual llamamos anthropoage simplificado para hombres y para mujeres. Nosotros ajustamos anthropoage en 10.904 personas, esta es una muestra multiétnica en Estados Unidos, y la validamos en 6.024 sujetos. A lo mejor está muy pequeño, me disculpo si no se alcanza a ver, pero cuando vemos el área bajo la curva de anthropoage es muy similar y comparable y no significativamente diferente con PhenoAge, y tanto PhenoAge como anthropoage son significativamente mejores que la edad cronológica para predicción de mortalidad por cualquier causa. De hecho, el C-Statistic es bastante bueno en entrenamiento y en validación, considerando sobre todo que la validación tiene tiempos de seguimiento más cortos. Eso nos dio bastante esperanza. PhenoAge es una medida que ya ha sido validada y ya ha sido estudiada en diferentes factores, y lo que podemos ver aquí es que en realidad PhenoAge y anthropoage están evaluando diferentes aspectos del envejecimiento. PhenoAge estima mejor mortalidad por neumonía, esto debido a que mide quizá proteínas de reactiva glucosa, los cuales son marcadores de severidad de neumonía, mortalidad cardiovascular y mortalidad por diabetes, mientras que anthropoage mide mejor mortalidad por enfermedad vascular cerebral, por cáncer y por enfermedad renal crónica, que coincidentemente son enfermedades donde puede ocurrir caquexia y donde las alteraciones a nivel de la composición corporal son mucho más marcadas. Después nos interesó ver, utilizando la definición de anthropoage axel mayor a 0, o sea, tomando los residuos de la regresión, qué composición corporal tenían las personas que tenían envejecimiento acelerado. Y esto también lo exploramos utilizando DEXA, porque la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición tiene DEXA para medir composición corporal. Lo que vimos es que en rojo podemos ver el fenotipo de envejecimiento acelerado. Las personas que tienen envejecimiento acelerado tienen IMC más bajo, tienen una alta grasa visceral, menor circunferencia de pierna, lo cual pudiera indicar sarcopenia, menores pliegues tricipitales y subescapulares y menor circunferencia de brazo en hombres. Sin embargo, en mujeres destaca que tienen más adiposidad visceral, más IMC y muy probablemente más acumulación general de grasa. Entonces, mientras que en hombres probablemente el fenotipo de envejecimiento acelerado se caracterice por tener grasa visceral y sarcopenia, en mujeres es una adiposidad generalizada sin tanta pérdida de masa muscular. Esto nos indica que muy probablemente la forma en que estudiamos el envejecimiento deba de ser específico para hombres y para mujeres, sobre todo si consideramos composición corporal. Luego consideramos tanto PhenoAge como anthropoage, y lo que hicimos fue buscar su aceleración. Entonces, las personas que tienen envejecimiento acelerado son las que tienen la mortalidad más baja. Los que solo tienen acelerado PhenoAge
tienen una mortalidad, que es esta línea verde que pueden ver aquí. Los que solo tienen aceleración de antropo-age, o sea, que solo se ven alteraciones a nivel antropométrico, son estas que están aquí. Y las que tienen ambos acelerados tienen la mayor tasa de mortalidad. ¿Qué nos indica este resultado muy interesante? Que antropo-age y pheno-age probablemente están evaluando diferentes aspectos del envejecimiento, que muy probablemente el envejecimiento antropométrico preceda al envejecimiento fenotípico y que con ello podamos ver alteraciones en la composición corporal mucho antes de que veamos alteraciones a nivel fenotípico, y que cuando ya se están alterando los dos, el riesgo de mortalidad es muchísimo más alto. Con esto concluimos que antropo-age y pheno-age evalúan diferentes dominios del proceso de envejecimiento, que esta métrica que desarrollamos, antropo-age, es muy útil para estimar edad biológica y es comparable con la métrica desarrollada por Morgan, Levine en pheno-age. Predice mortalidad por cualquier causa, pero en algunas enfermedades, sobre todo aquellas que pueden cursar con caquexia o sarcopenia, es mucho más útil. El envejecimiento antropométrico varía con el sexo. En hombres se relaciona con aumento de tejido adiposo visceral y disminución de masa magra predicular. Y en mujeres se observa una mayor acumulación de tejido adiposo visceral y una disminución de depósitos subcutáneos de grasa. Y ya nada más para concluir toda la plática, me gustaría hablar de algunas preguntas que surgen de todo este estudio. ¿Cómo nosotros podemos integrar el envejecimiento antropométrico y la obesidad como modelos de envejecimiento acelerado? ¿Qué papel juega la disfunción del tejido adiposo en el envejecimiento biológico? ¿Qué nos indica la disociación del envejecimiento antropométrico y el envejecimiento bioquímico, como lo veíamos en esta gráfica? ¿Qué significa? ¿Qué vías bioquímicas están alteradas? ¿Qué cosas son diferentes en esos sujetos? ¿Hasta qué punto la obesidad puede inducir envejecimiento acelerado? ¿Y cómo esto se puede modificar en distintos estados de salud metabólica? ¿Qué intervenciones pudieran ser más efectivas para modificar el envejecimiento de la composición corporal? Desde luego, estas líneas de investigación no serían posibles sin todos los maravillosos alumnos y colaboradores que trabajan conmigo. Quiero agradecer al Instituto Nacional de Geriatría y en particular al Plan de Estudios Combinados en Medicina de la UNAM, que fue donde me formé y de donde he tenido la mayor parte de mis colaboradores y alumnos. Y desde luego al equipo de mi laboratorio, que este es nuestro logo, que me ha ayudado a desarrollar líneas de investigación muy diversas y que desde luego estamos buscando mejorar para poder llevar un mejor entendimiento de cómo las enfermedades crónicas afectan a la población y cómo interactúa con el proceso de envejecimiento. Muchísimas gracias y desde luego quedo pendiente de cualquier pregunta que pudieran tener.